Quiero citar un texto de una revista que se llama Tech Review, es del Tecnológico de Monterrey. Es un artículo del 2020. El título del artículo dice: se buscan líderes transformadores y con propósito. Interesante el artículo, lo leí. Es un análisis del liderazgo desde la perspectiva secular. Y el autor de ese artículo dice lo siguiente, dice: los líderes genuinos son aquellos que entendieron que el éxito es el resultado de la integridad, la responsabilidad, la empatía, la confianza y el servicio a los demás. Ahora, me llamó la atención este artículo porque aunque lo da una persona secular, va muy alineado a ciertos principios bíblicos, sobre todo con respecto a la integridad. Hay un salmo que describe el trono de Dios y dice: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Y si el fundamento de Dios es la justicia y el derecho, es que el trono de Dios es integridad total. Y es lo menos que puede esperar de un líder que dice proclamar seguir al Dios verdadero. Una de las grandes tentaciones que puede enfrentar un líder en la iglesia es la de ejercer un liderazgo con el objetivo de beneficiarse él mismo en lugar de servir. Esta actitud, que se repite en muchos lugares, se debe a que no se tiene o no se desea aplicar un modelo de liderazgo bíblico. Hay un pensador secular llamado, se cayó la pantalla ahí, ok, ahí está, Paulo Freire, y en su libro La pedagogía del oprimido dice lo siguiente: el problema de la opresión es que una vez que el oprimido se libera del opresor, los únicos modelos de liderazgo que tiene son precisamente los de aquellos que lo oprimieron. Por lo tanto, dice Paulo Freire, los oprimidos se convierten en opresores. Y esto, dice, es en consecuencia cuando alguien sustituye a un mal líder, es muy común que repita los mismos hábitos del antiguo líder, aunque aparentemente parezca un cambio o una renovación. Y esto se debe al que el líder recién nombrado no tuvo el ejemplo o el modelo de un liderazgo diferente, sino que vivió sometido a un liderazgo controlador, autocrático e impositivo. Porque este tipo de líderes solo se sirven a ellos mismos. Y esto es lo que Dios no desea para sus hijos que deseamos seguirle. Si realmente deseamos servir a Dios y a su reino, tenemos que plantear y adoptar una nueva definición de liderazgo. Normalmente decimos que el liderazgo es influencia, y es cierto, es influencia, pero es más que influencia. Liderazgo es la capacidad de influir en otros y ser capaz de detonar el potencial de las personas y las organizaciones. Es decir, que el supremo interés del líder es que sus seguidores brillen y desarrollen su máximo potencial. El liderazgo no es que cambie a una persona, más bien revela quién es. Y lo admirable de Jesucristo fue que siendo Dios se humilló. Lo abominable del hombre es que siendo hormiga se siente Dios. Y solo cuando contemplamos la cruz dejamos de ser miserables, porque la cruz, para todo aquel que cree, destruye todo vestigio de prepotencia y arrogancia humana. Todo líder que dice ser de Jesús tiene que mirar la cruz. El liderazgo desde la perspectiva de Dios es
un préstamo temporal que Dios otorga con el propósito de servir a sus semejantes y ser un instrumento de bendición para aquellos que conducen. Y quisiera yo resaltar eso, es un préstamo temporal porque algunos creen que les pertenece para siempre. Yo quisiera recordarles las 3 no de liderazgo. ¿Cuáles son las 3 no de liderazgo? No estorba, un líder no estorba, facilita las cosas. Un líder no controla, confía en el potencial de la gente. Un líder no infunde miedo, inspira y motiva. Y en Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45, yo encuentro algunos principios de liderazgo que todo líder debe asumir si realmente desea servir al Señor a su iglesia. Así que les voy a invitar a que busquemos en nuestras Biblias Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45 y lo leamos con reflexión. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Versículo 36. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que soy bautizados seréis. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, cuando Santiago y Juan se presentaron ante Jesús, la escena era muy contradictoria, porque Jesús vino para entregarse y servir, pero ellos, en lugar de entregarse y servir, querían poder, autoridad y querían gobernar. Y de la misma forma, queridos hermanos ancianos, en Marcos 10 vemos que todo seguidor de Cristo que desea ser líder tiene 3 opciones, 3 rutas, y la que elija va a determinar qué tipo de líder es. ¿Cuáles son las 3 opciones? Primera opción en la que un líder espiritual debe decidir. Tienes la opción entre la búsqueda o beneficio personal o el sacrificio. Un líder tiene 2 opciones: ¿es líder para obtener su beneficio o es un líder para sacrificarse? Cuando Juan y Santiago dijeron: queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte, la petición merecería estar incluida como una de las peores oraciones jamás registradas en la Biblia, porque es verdaderamente una oración 100% egocéntrica. Es que Juan y Santiago pensaban que se trata de arrebatar el mejor asiento del reino, y ellos ya querían reservar su lugar, porque querían poder, pues, querían poder. Ellos querían someter la voluntad de Dios a la de ellos.
Era una petición enfocada para su beneficio. Ellos no estaban pensando en sacrificarse, ellos querían el estatus. El líder tiene esa opción: o busca su beneficio o decide el sacrificio de Cristo. Sacrificarse porque hay que levantarse a veces en la noche, en las madrugadas. Sacrificarse porque hay que rendirle un poco de tiempo a otras cosas antes que a la familia. Sacrificarse cuando a veces no te dicen gracias. Sacrificarse porque recibes críticas y tú sigues sirviendo a la iglesia. Requiere sacrificio de todo. Segunda opción que tenemos ahí. Tenemos la opción del poder o el servicio. Fíjense, esto es interesante: el poder o el servicio. Ellos le preguntaron a Jesús si en el reino podían sentarse uno a cada lado de él. Ahora, ¿en qué esperaban estar sentados? ¿En el polvo? ¿En el suelo? No, ellos no estaban esperando sentarse en el polvo o en el suelo. Estaban pensando en tronos, gloria, poder, aplausos, los mejores asientos, los reconocimientos y los beneficios que tiene un líder. Ellos amaban los privilegios y el beneficio. ¿Por qué? Porque Juan y Santiago tenían una cosmovisión mundana de liderazgo y Jesús la identificó. Por eso dijo: en el mundo los gobernantes de las naciones los dominan y los poderosos les imponen su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Vean este artículo del doctor Dacher Kellner, profesor de psicología de la Universidad de California, Berkeley. Es una investigación en Leadership Psychology, Power and Psychology of the Leadership. Dice: cuando muchos líderes empiezan a sentirse poderosos, sus cualidades más benevolentes empiezan a decaer. Los líderes son 3 veces más propensos a que sus empleados a interrumpir a sus compañeros, a levantar la voz y a decir cosas humillantes. También descubrió que los líderes tienden más a mostrar comportamientos rudos, egoístas y poco éticos que los trabajadores. Esta es una investigación que hizo este doctor, y por eso debemos tener cuidado con adoptar modelos de liderazgo ajenos a la Biblia, que están basados en una cosmovisión empresarial. Nuestra cosmovisión no es empresarial, es bíblica. El liderazgo es contracultura, no favorece la cultura, es contra la cultura. Y el liderazgo de Cristo el poder está en el servicio, no en el poder en sí mismo. La autoridad no está en imponer, está en la humildad. No olvidemos, queridos hermanos, que la autoridad que respalda a un líder no se obtiene por simplemente ser nombrado, sino por su coherencia y su congruencia de lo que dice y hace. De hecho, Jesús les dijo a los fariseos, dijo: todo lo que os digan, guárdenlo y háganlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Así que el desafío del liderazgo que Jesús presenta aquí es desafiante. Un líder distinto sigue a Jesús, y eso significa que tu vida está enfocada en el servicio. ¿Qué significa una vida enfocada en el servicio? Permítame ejemplificarlo. Que en lugar de echarle la culpa a alguien por tus fracasos, mejor te apropies de ello. En lugar de juzgar, comprendes. En lugar de ganar, da significado. En lugar de controlar, empatiza con el dolor humano. En lugar de evitar un problema, confronta. En lugar de cumplir, se compromete. Y en lugar de dar órdenes, sirve y después lidera. Y cuando todos tienen miedo, el líder de Cristo se arriesga, no se acobarda. Elena White claramente advierte los peligros del liderazgo si se desenfoca de Cristo. Ella tiene 2 poderosos párrafos que voy a leer.
El poder despótico que se ha desarrollado, como si los puestos convirtieran a los mortales en dioses, me da miedo y debería causar temor. Es una maldición donde quien quiera lo ejerza. Este enseñoreamiento sobre la heredad de Dios creará tal disgusto por la jurisdicción del hombre que resultará en un estado de insubordinación. El pueblo está aprendiendo que no se puede confiar en hombres para altos puestos de responsabilidad para modelar y formar las mentes y los caracteres de otras personas. El resultado, ¿cuál va a ser? La pérdida de confianza incluso en la administración de los dirigentes fieles. Y aquí hay otro poderoso párrafo. A ver si lo tengo aquí. Bueno, no lo tengo acá, pero se los voy a leer. Dice: a veces, está en la página 171 de liderazgo, dice: a veces alguien a quien se le ha conferido responsabilidad como dirigente concibe la idea que está en un puesto de suprema autoridad y que todos sus hermanos, antes de avanzar, deben ir primeramente a él para pedirle permiso para hacer lo que creen que se debe hacer. Esa persona se encuentra en una posición peligrosa. Ha perdido de vista la obra del verdadero dirigente del pueblo de Dios. En lugar de actuar como un sabio consejero, asume las prerrogativas de un gobernante implacable. Y ella dice aquí: el papel de un líder es un sabio consejero, no un gobernante implacable. Y por último, la tercera opción que tiene un dirigente o líder de la iglesia es sufrir o buscar la seguridad. Santiago y Juan, al dejar todo para seguir a Jesús, se convirtieron en peregrinos. Ahora la pregunta es: ¿lamentarían haber dejado la comodidad? La respuesta a la pregunta que Jesús les dijo: ¿pueden beber mi copa? Ellos dijeron: sí, seremos capaces de beber la copa, porque ellos pensaban que se referían a las copas del gran banquete mesiánico, donde el rey Mesías tendría su trono y sus príncipes alrededor. Pero cuando Jesús dijo la copa, se refería a que un líder cristiano transformado por el Espíritu Santo no busca la comodidad ni la seguridad, busca y es consciente de que es un llamado al sufrimiento. Porque todo líder cristiano va a enfrentar el sufrimiento y el dolor. Este es el camino de la cruz. Pero lejos de ser masoquistas, lo que entendemos al sufrir es que mientras más sufrimos, más vulnerables nos sentimos y más necesitamos de la gracia de Dios. Termino con esto. Santiago y Juan ambicionaban el honor, el poder, la seguridad, los aplausos, mientras que Jesús únicamente estaba ofreciendo sacrificio, servicio y sufrimiento. Definitivamente la cosmovisión del liderazgo de Cristo es completamente contrario al liderazgo empresarial. Y yo no sé todavía por qué hay gente que compara la iglesia con una empresa. Jesucristo declara que la mente de todo dirigente cristiano es ser un líder que marque la diferencia. Y esa seguridad o singularidad solo lo puedes obtener cuando el modelo de Jesús se aplica a la vida y rechazamos los sistemas de liderazgo que el mundo desea implantar en nuestra vida. Si no lo hacemos, seguiremos lastimando a mucha gente. Seguiremos siendo incoherentes e incongruentes, porque el mayor testimonio de un líder es su coherencia y su congruencia. Y con eso predica y es el mejor sermón para la gloria de Cristo. Les invito a reflexionar sobre este tema. Les invito a autoanalizarnos todos y depender del Señor para que realmente seamos transformados por el poder del Espíritu Santo.